¿Qué tal? Bienvenidos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Un día más, seguimos adelante con nuestro curso y un día más vamos a seguir aprendiendo lo que Dios quiera ir enseñándonos en este ratito. Recuerda que estamos siguiendo, esta es la clase número 17, si no me equivoco. Clase número 17, Cómo interpretar correctamente las escrituras. Necesitas una Biblia, necesitas una libreta, necesitas un bolígrafo. Sé que lo digo siempre, pero es para que puedas seguir y para que puedas ir anotando cosas que te puedan parecer interesantes durante la clase. Vamos a estar aproximadamente 20, 25, 30 minutos, ya lo sabes, no va a ser más tiempo. Así que yo creo que sobre todo para los que estamos confinados en casa tampoco es tanto tiempo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Voy saludando un poquito por ahí a Lucía, Farid, a José, a Lauri, a Ana, más o menos los que voy viendo por aquí ahora mismo. Un abrazo para todos a diferentes puntos del mundo. Así que gracias por invertir tiempo, por conectaros, por dedicar tiempo a seguir estos cursos. Gracias a los que estáis escribiendo para comentarme que estos cursos están siendo de ayuda y de beneficio para vuestras vidas. La verdad que siempre es una alegría saber que lo que estamos compartiendo puede ser de bendición y está siendo de beneficio para las personas que están escuchando. Recuerda que si quieres puedes darle a compartir a este vídeo para que otras personas más se unan a la clase de hoy y que puedan ser edificadas con lo que vamos a estar enseñando. Repito, aproximadamente unos 20-25 minutos vamos a estar juntos, así que no es muchísimo tiempo. Y te pido que te quedes conmigo hasta el final. Vamos a seguir hablando acerca de la salvación, donde lo dejamos ayer o donde lo dejamos en la clase anterior. Amado pastor Daniel, desde Valencia, un fuerte abrazo, querido. Así que Mateo capítulo 19, vamos a ponernos en marcha. Mateo capítulo 19 y luego sí comentaré una cosita que quiero comentar. Quizá me espero un poquito a que se conecte algo más de gente, alguna persona más. Gloria Estela, saludos. Quizá me espero eso, un minutito para hablar de algo o a lo mejor lo hago al final de la clase para comentar una cosita. Así que Mateo capítulo 19, estamos en el pasaje, si recordáis la última clase, obviamente para todos, recordaros que estamos en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe y que ahí tenéis todas las clases anteriores. Si por lo que sea no habéis podido seguir alguna clase, es verdad que están también colgadas en mi perfil de Facebook, pero las vamos compartiendo también en YouTube. Así que esta es la clase 17. Si hay alguna que se ha quedado por ahí en el aire, os aconsejo que podáis ir y que podáis ver el vídeo de esa clase. Más que nada para seguir la línea de lo que venimos hablando. La última clase, la clase anterior, estábamos en el pasaje del joven rico. Y dijimos y estuvimos viendo que la salvación bajo el antiguo pacto era una salvación imposible de conseguir, ya que la pregunta que le hace el joven rico, estoy en Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante, ahí mismo, en el verso 16, la pregunta es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, bueno, haz los mandamientos, cumple los mandamientos. Y él dice, bueno, ¿cuáles? Y Jesús le va diciendo ciertos mandamientos. Entonces, lo que estuvimos viendo en la clase anterior es que bajo la ley es imposible salvarse. Recuerda que no había nadie que fuera bendecido por cumplir los mandamientos. Nadie en el pueblo de Israel era bendecido por su obediencia. Nadie en el pueblo de Israel era bendecido por cumplir la ley, porque era imposible, sino que era la sangre y los sacrificios de animales inocentes los que permitían que hubiera esa relación de protección y cuidado entre Dios y su pueblo. Vamos a ver hoy la realidad de la salvación desde el nuevo pacto. Aquí vemos cómo alguien se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Recuerda que, aunque muchas veces se ha utilizado este pasaje para hablar acerca de finanzas, el tema central de esta conversación es la salvación. El tema central no son las finanzas, es la salvación.
Y aunque Jesús luego habla de los ricos y habla de qué difícil es, precisamente de lo que está hablando es qué difícil es para un rico salvarse, dice Jesús, porque el tema central de esta conversación es la salvación. Pero esta conversación está hecha bajo el antiguo pacto, esta conversación está hecha bajo la ley, todavía nuestro Señor Jesucristo no había muerto, no había sido sepultado, no había derramado hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, no había sido resucitado para nuestra justificación, así que no se había dado inicio al nuevo pacto. ¿Cómo vemos la salvación bajo el nuevo pacto? Porque dijimos que, perdón, lo que vamos a hacer es un contraste, ¿sí? Estamos hablando, recordad y perdonad que haga este énfasis nada más, estamos hablando de las 4 preguntas que tenemos que hacernos cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿De qué está hablando y en qué época se está diciendo? Y la 4ª pregunta, que es en la que estamos metidos ahora, es ¿cómo entiendo lo que estoy leyendo bajo la luz de la obra completa de mi Señor Jesucristo? ¿Cómo entiendo lo que estoy leyendo bajo la luz de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros? Por lo tanto, ¿cómo vemos la salvación bajo este nuevo pacto? Muy sencillo. Sin Jesús es imposible salvarnos. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Teniendo en mente este pasaje, esta conversación, ahora vamos a visitar otros pasajes para entender algo. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Vamos a ver si lo encuentro yo. Hebreos 10, 19 y 20. No sé si lo habéis encontrado. Aprovecho para ir saludando a todos. Gracias por estar ahí. A los que me van saliendo por aquí. A Maritza, Narcisa, amado Pastor Ramón. Un fuerte abrazo. Charo, obviamente, nuestra querida familia en Madrid. Mirladis, también veo que se añade. Saludos. Dice así, Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escucha bien ahora, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Escucha, no hay otro camino por el cual nosotros podamos ser salvos. Los caminos anteriores quedaron anulados gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa obra completa, ahora solo hay un camino de salvación. ¿Cómo vemos la salvación bajo el nuevo pacto? Muy sencillo, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, recordarás el momento en el que Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el nuevo camino. Yo no me puedo acercar al Padre basado en algo mío. Yo no me puedo acercar al Padre basado en mi propio esfuerzo. Yo no debo acercarme al Padre pensando que le voy a impresionar con todo lo que yo hago. Solamente hay un camino y yo solamente puedo acercarme al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo interpreto la salvación? ¿Cómo interpreto ahora el ser salvo a la luz de la obra completa de Jesucristo? Muy sencillo. El camino de la ley me imposibilita el ser salvo. Ese camino no me sirve para ser salvo. No funciona. Ha quedado obsoleto. No puedo tratar de ser salvo por medio de la ley porque nadie puede ser salvo por medio de la ley. Sin embargo, Jesucristo, y escúchame bien ahora, querido, querida, Jesucristo es nuestra seguridad de salvación. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra seguridad de salvación. Si yo te pregunto algo hoy, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que eres 100% salvo? ¿Cuántas veces se le ha hecho esa pregunta a la gente y han dudado? Viven inseguros. Y es triste que cuando predicamos seguridad de salvación se nos acuse de estar predicando salvo siempre salvo. No, el problema es que
El problema no es tanto el salvo siempre salvo, que no voy a entrar ahí. Y si un día queréis que toquemos ese tema, lo tocamos sin ningún problema y lo desarrollo y expongo lo que yo creo a la luz de las Escrituras respecto a todo eso, sin ningún problema. Pero no creo en el salvo siempre salvo, ya lo digo desde ahora. Pero tampoco creo, yo me he criado en un pentecostalismo. Yo me he criado desde los 12 años que fui alcanzado por la gracia de Dios en un pentecostalismo que me asustaba, que me atemorizaba, que me metía miedo. Y te soy sincero, incluso dudaba muchas veces de mi salvación. ¿Sabes por qué? Porque nadie me predicó que mi seguridad de salvación es Jesucristo solamente. Perdóname que te diga algo, querido, querida, pero si basas tu seguridad de salvación en lo que tú haces, es que hay cosas que no hemos entendido todavía. Porque lo que nosotros hacemos no nos puede salvar. Lo que nosotros hacemos pueden ser frutos de la salvación que ya tenemos. Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de obediencia. No quiero hacer spoilers, no quiero adelantarme. Pero escucha, lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos comportamos, son un fruto de nuestra salvación. Pero déjame decirte algo, jamás serán la raíz de nuestra salvación, porque la raíz de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación es Jesucristo. Jesucristo siempre tiene que ser más que suficiente para nosotros estar seguros. Solo Jesús es nuestra seguridad de salvación. Perdón. Por eso, el mensaje de gracia exalta a la persona de Jesucristo. Exalta a Dios continuamente. Glorificamos a Dios en todo momento, porque nuestra seguridad está en Él solamente. Acompáñame por favor a Hechos. Obviamente este pasaje también es muy conocido, pero esta es la clave para ver el contraste. Porque nos vamos a dar cuenta que la pregunta es prácticamente la misma que hemos leído en Mateo 19, cuando este joven se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. ¿De qué estamos hablando? Nuestra seguridad de salvación. ¿Cómo se ve la salvación en este nuevo pacto? Y yo oro para que este mensaje se extienda cada vez más, para que muchos más de nosotros podamos disfrutar de esa seguridad de salvación y no de ese miedo, de ese temor. Os cuento de mi experiencia propia, de cómo yo tenía miedo que Dios ya no quisiera perdonarme más. No podemos basar nuestra seguridad de salvación en lo que hacemos, pero eso es lo que hace la gente. Haz la prueba si quieres. Si quieres puedes hacer la prueba, te invito a hacerlo. Y por eso te invito a compartir este vídeo. Pero ¿cuál es la prueba, Kenneth? Muy sencillo, en tu muro de Facebook escribe lo siguiente. ¿Qué se necesita para ser salvo? Haz la prueba. Ahí en tu muro, si quieres, por favor, esto no es una obligación ni muchísimo menos. Es una prueba solamente. En tu muro de Facebook escribes, ¿qué se necesita para ser salvo? A ver cuáles son las respuestas. Yo lo hice. Y he visto otras personas que lo han hecho. Y he leído las respuestas. ¿Y sabes qué? Tristemente, muy pocos dicen que solamente por medio de Jesucristo seremos salvos. Siempre hay algo más. Dicen, creyendo en Jesús y viviendo en santidad. Creyendo en Jesús y obedeciendo los mandamientos. Creyendo en Jesús y... No, no es creyendo en Jesús y... La salvación jamás podrá estar basada en algo que nosotros hacemos. Jamás. La salvación solo puede estar basada en lo que Jesús hizo. Cuando leíamos en Mateo 19, hablando con el mismo Señor Jesucristo, pero cuando no se había consumado la obra, antes del Tetelestai, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Hechos, capítulo 16. ¿Lo has encontrado? Yo no. Me había equivocado de capítulo. Ahora sí.
verso 30. Vamos a leer el verso 29. Hechos 16, 29. Dice así. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es parecida a la que hizo este joven a nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Es la misma. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién está hablando aquí ahora? El carcelero. Recordamos la historia, sé que todos la tenéis en mente. ¿A quién le está hablando? A Pablo y a Silas. ¿Sí? ¿En qué momento? Después del Tetelestai. La iglesia de Jesucristo ya ha quedado establecida. El Espíritu Santo ya ha sido derramado. Aquí tenemos a un hombre que ha sido ungido y llamado por Dios, como es el apóstol Pablo, predicando el Evangelio de Jesucristo, revolucionando con el Evangelio de Jesucristo todo el mundo conocido. Y en medio de todas esas revoluciones, aquí estamos en Filipos, luego puede leer la carta a los filipenses. Llega este carcelero y la pregunta que le hace es, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cuál es la respuesta? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y obedece los mandamientos y serás salvo tú y tu casa. ¿Dice eso? Cree en el Señor Jesucristo y asegúrate de vivir en plena santidad y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Dice eso? Cree en el Señor Jesucristo, no dejes de congregarte, no dejes de ayunar, no dejes de hacer vigilias, no dejes de diezmar y de ofrendar y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Dice eso? Supongo que estáis leyendo vuestra Biblia, ¿verdad? Estamos en Hechos, capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y deja de pecar y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y lee la Biblia todos los días. Ahora, ¿estoy hablando o diciendo cosas malas? No son cosas malas, son cosas buenas. Orar, ayunar, congregarse, leer la Biblia. Es bueno, es correcto, pero nada de eso puede salvarme. Gloria a Dios. Nada de eso puede producir salvación en mí. Porque la respuesta que aquí dan estos hombres de Dios, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Creyendo en el Señor Jesucristo. Si alguien viniera hoy a ti y te dijera, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál sería tu respuesta? Normalmente, lo más lógico, cuando hablamos, fíjate qué interesante. Cuando una persona no cristiana se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondemos? Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo, ¿sí o no? Cuando alguien no cristiano viene y sabemos que no es cristiano y nos pregunta, la respuesta es esa. Pero luego, si estamos dentro de la iglesia, cuando ya somos cristianos, Jesucristo ya no es suficiente para salvarnos a los cristianos. Ahora necesitamos la santidad, necesitamos la obediencia, necesitamos el ayuno, necesitamos la oración, necesitamos los diezmos. O sea, Jesucristo ha dejado de ser suficiente para los que ya somos cristianos porque ahora se nos exigen muchos más requisitos para ser verdaderamente salvos. Pero el primer día, en mi caso fue en una campaña del evangelista Carlos Anacondia, ese predicador que Dios usó para abrirme los ojos, ese predicador que Dios usó para alcanzarme con su gracia, lo que me dijo fue, si quieres ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y no añadió nada más, porque es que no se le tiene que añadir nada más, porque Jesucristo siempre será más que suficiente. Entonces, ¿cómo vemos la salvación a la luz del nuevo pacto? ¿Cómo vemos la salvación a la luz del tiempo que estamos viviendo? En Jesucristo solamente seré salvo, sin añadiduras.
Gloria a Dios porque podemos orar. Gloria a Dios porque podemos congregarnos. Gloria a Dios porque podemos ayunar, porque dejamos de pecar. Gloria a Dios porque servimos a Dios. Todo lo que usted quiera, pero nada de eso me salva. Y mi seguridad de salvación no debería estar en ninguna de esas cosas. Mi seguridad de salvación debería estar solamente en Jesucristo. Si mi seguridad de salvación está en no fallar nunca en la congregación, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que le hablo desde nuestra situación? Nosotros llevamos 5 semanas sin congregarnos en un local. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde quedó esa seguridad? O sea, ¿qué pasa ahora que la gente no está pudiendo dar su generosidad? ¿O que no están pudiendo servir en las congregaciones locales? La seguridad de salvación está solamente en Cristo. Ahora dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerda que la palabra salvación es la palabra en griego sozo o soteria, que significa libre de todas las consecuencias del pecado. Por lo tanto, fíjate qué interesante. Podríamos hacer esta pregunta de otra manera. ¿Qué debo hacer para estar bendecido? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser sano? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser próspero? Cree en el Señor Jesucristo sin añadir nada más. No, si quieres estar sano tienes que perdonar, caminar en amor, porque si no caminas en amor no serás sano. No, 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 soy sano, mi seguridad de sanidad se llama mi Señor Jesucristo. Mi seguridad de bendición se llama mi Señor Jesucristo. Mi seguridad de prosperidad se llama mi Señor Jesucristo. Solamente en Él estoy seguro y estoy completo. Entonces, cuando alguien viene y se acerca y nos hace esta pregunta, nosotros deberíamos asegurarnos qué tipo de respuesta estamos dando. ¿Una respuesta basada en el nuevo pacto? ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿O una respuesta basada en el antiguo pacto? Hay que añadir cosas. Hay que hacer algo más. No es solamente cree en el Señor Jesucristo, es más. Y no, querido, querida, abraza esta verdad, por favor. La respuesta en el nuevo pacto a esta pregunta es cree en Jesús, cree en Jesús, cree en Jesús, porque creer en Jesús debería ser más que suficiente. Piensa que estamos hablando de cómo se ve la salvación. No estamos hablando del comportamiento, de cómo caminar la vida cristiana. Todos esos son otros temas. Pero el tema que estamos tocando hoy es ¿cuál es mi seguridad de salvación? Y mi seguridad de salvación es creer en el Señor Jesucristo. Qué bueno que cada vez más podamos abrazar esta verdad. Que cada vez más y más personas en todo el mundo podamos escuchar estas cosas y abrazar la realidad de que Jesucristo siempre seguirá siendo más que suficiente para nosotros y que ninguno de nosotros va a poder superar ni añadirle algo a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. No hay más. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Jesús es la única vida. Y cuando nosotros vamos creciendo y entendiendo cada vez más la verdad de nuestro Señor Jesucristo y abrazamos esta realidad, yo no tengo nada que añadirle, sino que estoy plenamente confiado, convencido que en Jesús está todo lo que necesito para ser salvo. Muchas veces se nos ha hablado, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Prepárate, dicen. Prepárate, alístate. ¿Estás preparado? ¿Sabes qué? Todos los que estamos en Cristo estamos más que preparados, porque no nos preparamos a nosotros mismos, sino que Él nos ha preparado para Él. Yo no me plancho a mí mismo, no me lavo a mí mismo. Es la sangre de Cristo la que me limpió y me mantiene limpio y sin arrugas.
¿Cuántas veces escuché yo en mi adolescencia y en mi juventud? Hay que estar limpios y sin arrugas, sin mancha y sin arruga, porque si no te quedas, porque si no te quedas. Gloria a Dios por la verdad del Evangelio. Gloria a Dios por la verdad del Evangelio predicado. Y saber que ahora mi seguridad, yo estoy sin mancha y sin arruga, no gracias a lo que yo hago, sino gracias a lo que Jesucristo hizo por mí. Yo puedo estar seguro, puedo vivir confiado, gloria sea a Dios, porque mi seguridad y mi confianza se llama Jesucristo. Y esa obra completa que Él hizo a mi favor, y a tu favor, y a favor de todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Acabamos aquí la clase de hoy. Estos minutitos. Perdón. Seguiremos más adelante tocando otros temas y avanzando un poquito más. Y como decía al principio, un anuncio que tengo que hacer. Bueno, dos cositas. Recordad que esto luego quedará en YouTube. Recordad que podéis compartir el vídeo para que otros sean edificados si queréis. Recordad también que mañana no hay curso, mañana no seguimos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras porque tenemos reunión. Así que mañana a las 6 de la tarde, hora de aquí, es decir, 1 hora y media antes de la hora a la que solemos comenzar estas clases, mañana a las 6 de la tarde tenemos reunión y seguiremos con la serie Identificados en Cristo. Identificados con Cristo, perdón. Entonces, mañana ya será 1 hora de enseñanza. Mañana será un tiempo más largo. Y después quería comentar, quizá alguno de vosotros le ha dado tiempo a ver un anuncio que he puesto en Facebook que decía que iba a hacer este directo, obviamente, como estamos haciendo con el favor de Dios cada día, y que luego, a partir de las 8, me iba a conectar en directo por YouTube. Pero lo quería hacer por medio del móvil, me habían dado una información, y es que, bueno, pagando una suscripción, etcétera, etcétera, podíamos emitir en directo, pero no me está dejando hacerlo. Entonces no voy a poder emitir en directo por YouTube porque iba a comenzar un estudio de la carta a los Gálatas. Os aseguro que es apasionante, apasionante estudiar los Gálatas. Y creo que más adelante estudiaremos la carta a los Gálatas juntos si vosotros queréis. Pero iba a hacerlo por YouTube, pero no me deja. Entonces, por medio del móvil, porque dice que nuestro canal necesita 1000 suscriptores y estamos, no es que estemos lejos, es que estamos mucho más lejos que eso. Así que, bueno, voy a informarme bien, voy a ver si de alguna otra manera puedo hacer un directo por YouTube, porque me gustaría probar ese medio para las personas que no tienen Facebook. Hace un rato hablaba con una persona por teléfono y esta persona no tiene Facebook, y por YouTube sí podrían seguirnos. Entonces, bueno, voy a ir informándome y viendo cómo hago todo eso, pero quería anunciaros que no voy a poder, no vamos a hacer un directo ahora como yo había anunciado, porque no me sale, no sé cómo hacerlo. Así que si alguien de vosotros tiene información y me puede escribir luego aparte, pues lo agradecería muchísimo, porque de esa manera lo haremos. Pero os aseguro que estudiaremos Gálatas juntos y será tremendo, porque no hay nada como ser edificados en el verdadero evangelio y único evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quitando todos los velos de la religión y de la tradición. Así que será apasionante. A mí Gálatas y Romanos me fascinan y poder enseñarlo junto con vosotros será maravilloso. Así que gracias a todos por estar ahí, compartid este vídeo, nuestra seguridad de salvación se llama Jesucristo, no lo olvidéis nunca. Gracias, os amo, cuidaos mucho, gracias por haber invertido este tiempo y si queréis, a los que no tenéis otras reuniones con vuestras congregaciones y conexiones con vuestras congregaciones, mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí, identificados con Cristo. Gracias. Nos vemos. Un abrazo para todos.